Qué gusto que te hayas dispuesto a recibir verdad a través del resumen del Ágape en Vivo sesión 441, en donde el Espíritu Santo nos invita en la vivencia de soy hijo, soy coyuntura en perfeccionamiento. Cada uno de los hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a funcionar como coyunturas para que se cumpla el ministerio de Dios, en el cual cada uno tenemos que ser perfeccionados para la obra del ministerio. En este ágape, el Espíritu Santo nos insta a entendernos en la función coyuntural como miembros los unos de los otros, para entrar a vivir en el esquema correcto, en el cual cada hijo aprende a vivir el perfeccionamiento para la obra del ministerio, es decir, para participar en el trabajo que Abba realiza en el corazón de cada persona. Invitado al perfeccionamiento para la obra del ministerio. Cada hijo que se ha identificado en su función coyuntural es invitado a vivir el perfeccionamiento que lo llevará a participar en la obra del ministerio de Dios en el corazón de cada persona que Abba trae a él para hacerle justicia. Entonces, en la carta a los Efesios, el Espíritu Santo nos habla en el capítulo 4 y dice que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tenemos que funcionar para que se cumpla el ministerio de Dios, la obra del ministerio. Y cada persona tiene que ser perfeccionada para la obra del ministerio. Ahora vamos a hablar de eso este día, ¿sí? Y eso va a servir para esta familia en Tuxtepec, para cada persona que está participando en ser hecho hijo de Dios. Y vamos a entendernos en esta función coyuntural como miembros los unos de los otros, ¿sí? Porque es algo que realmente no sabemos vivir correctamente. Estamos bastante acostumbrados a reunirnos en congregaciones, pero típicamente la función congregacional es tener las reuniones en el horario en que se han dispuesto, tener un tiempo de cantos, un tiempo de enseñanza o de predicación, ¿cierto? Y luego cada quien se va a su lugar y a veces hay otros programas, actividades que se llevan a cabo. Pero el esquema es diferente a lo que Dios nos habla en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, Dios dice que la razón por la que Dios hace su trabajo es para perfeccionar a cada hijo, a cada miembro del cuerpo para la obra del ministerio. Porque la obra del ministerio de la que Dios habla es el trabajo que Él hace en el corazón de cada persona. Hace rato en nuestro taller estuvimos hablando de cómo Dios es el labrador, ¿cierto? De nuestros corazones. Él es el que siembra, Él es el que hace que haya fruto en nuestra vida. Ese es el ministerio. Si el ministerio no es lo que una persona hace para Dios, sino es lo que Dios hace en cada persona. Pero ese trabajo necesita que Dios lo pueda comunicar a los demás y Él ha elegido involucrarnos a todos. Entendiendo el ministerio de Dios. El ministerio de Dios es todo lo que Dios hace para traer a cada persona a Jesús y pueda tener la oportunidad de tomar la decisión de recibirle y al hacerlo, dar inicio al trabajo de Dios en su corazón para hacerle semejante a Jesús. Vamos a ubicarnos primero en esto, ¿de acuerdo? Vamos a ubicarnos en el ministerio de Dios, ¿sí?
El ministerio de Dios es todo lo que Dios hace para hacer posible que una persona, tú, yo y cada persona en el mundo, porque ¿a cuántos quiere adoptar Dios? ¿Hay alguien a quien Dios no quiere adoptar como hijo? No hay excepción. Que ninguno se pierda, ¿de acuerdo? Entonces el ministerio de Dios es el trabajo que Dios hace para traer a cada persona a Jesús, de forma que esa persona decida si le abre su corazón o no. Y las personas que le abren el corazón permiten que Jesús entre a ellos y empieza el trabajo de Dios adentro de ese corazón. ¿Con qué propósito? Ayer hablamos del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hacernos conformes a su Hijo Jesús, ¿de acuerdo? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces es un trabajo enorme, ¿no? Porque tomarnos de cómo venimos como seres humanos y transformarnos en una persona idéntica a Jesús es un trabajo que solamente puede ser hecho por Dios en nosotros. Ahora, ese es el ministerio, ¿sí? No hay otro. De eso se trata. Entendiéndome participante en el ministerio de Dios. El hijo que no participa del ministerio de Dios no crece, ya que Dios no invita a vivir su ministerio a unos cuantos, sino que Él quiere hacerse presente a otros con cada hijo, para que sea Él quien hable y ministre sus obras, tal cual participó Jesús en su estancia en la tierra. Todo el ministerio de Dios, todo el trabajo de Dios es para traernos a Jesús y conformarnos a Jesús, hacernos como Él es. Pero allí nos toca participar. Y el hijo o la hija que no participa en el ministerio de Dios no crece. Hace rato hablamos de fruto, ¿no? ¿Para quién es el fruto? ¿Para que tú te comas el fruto que Dios produce en ti o para los que te rodean? ¿Para qué les quiere Dios dar fruto? A los que son sus hijos, para que ellos también lleven fruto. Y a los que no son sus hijos, para que ellos vengan y acepten ser hechos hijos. Entonces, este es el ministerio en el cual vamos a participar, no vamos a realizar. Es muy diferente participar. Por ejemplo, si tú te subes a un ADO, el autobús lleva un chofer, ¿no? Y todos esperamos que esa persona sepa lo que está haciendo, ¿no es cierto? Tenemos esa confianza de que el conductor sabe qué hacer con ese aparato y llevarnos de un destino al otro. Pero nosotros vamos en el autobús, estamos participando en el viaje, pero no estamos haciendo el trabajo. Así es con el ministerio de Dios. Él va a hacer el trabajo, pero tú vas a participar. Otro ejemplo, este aparato está agarrando mi voz y lo lleva a ese aparato que hace que salga por esos aparatos, ¿no? Las bocinas. Pero ellos no están hablando, ¿sí? Yo estoy hablando y están participando en que mi voz se puede escuchar. Entonces, cuando yo deje de hablar, ellos no saben nada, no saben hacer nada, ¿de acuerdo? El trabajo no lo están haciendo ellos, están participando. Y esa es la parte que a cada uno nos toca vivir con Dios, participar en su trabajo en la vida de los demás. Entonces, para que seamos preparados, habilitados para participar en el ministerio de Dios, cada uno de nosotros tiene que ser perfeccionado para la obra del ministerio. Ahorita mucho de la familia de Dios piensa que Dios ha delegado su ministerio a ciertas personas, ¿no? Entonces, estas personas que las vemos como delegados de Dios, pues son los que ministran y nosotros no ministramos, porque así estamos pensando, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora tú te das cuenta que no, que Dios hace el ministerio y lo quiere hacer contigo? ¿Cómo cambia tu vida? Y que si tú vas al mercado, allí hay personas que Dios ama, ¿cierto o no? ¿A quién no ama a Dios de las personas que están ahí? Pero ahora Él quiere hacerse presente contigo allí. Eso es lo que pasó con Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, en su cuerpo físico.
A donde Jesús iba está Dios. Y Jesús explicó que él estaba participando, que él no lo estaba haciendo. Juan 14, Jesús dice, las palabras que yo les hablo no son mis palabras. El Padre que mora en mí, él hace las obras. Entonces Jesús está participando para que el Padre que mora en él sea el que hable, sea el que ministre, el que sane a los enfermos, el que resucite a los muertos, el que eche fuera a los demonios, el que enseñe la verdad, el Padre que mora en él. Eso es Juan 14:10. Jesús dice, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Y vamos a escuchar a Jesús hablarnos a nosotros como hijos y decirnos qué vamos a vivir. Jesús está hablando primero de él y dice, yo no hablo, yo no hago, el Padre que mora en mí, él hace las obras. Y ahora dice, y les digo yo, de cierto les digo a ustedes, ¿qué cosa? Que el que cree en mí va a hacer lo mismo que yo hago, las obras que yo hago, él las va a hacer también, y aún mayores hará, por cuanto yo voy al Padre. Entonces, ¿está hablando de ti o no está hablando de ti? Las obras del Padre. Esta es la función de los hijos. Al igual que Jesús, si somos perfeccionados para la obra del ministerio, entonces vamos a ver cómo vamos a participar en las obras que Dios tiene preparadas. Pero el hijo que no tiene esa conciencia, que no se entiende como participante en el ministerio de Dios, pues no permite esas obras. Aprendiendo a vivir participando en el ministerio de Dios. Para los hijos de Dios, es vital que aprendamos a renunciar a nuestros tesoros terrenales para que nuestro corazón esté en sus negocios. Esto es, participando 24/7 de las obras que Dios tiene preparadas de antemano para adoptar a la humanidad que Él ama. Nos decimos, bueno, voy a salir, me voy a encomendar a Dios, ¿verdad? Y nos encomendamos y ahí vamos a hacer nuestros quehaceres, nuestros asuntos, nuestro trabajo, y regresamos a la casa y decimos, gracias a Dios, ya regresé. Ya hice lo que yo tenía que hacer. ¿Y todo lo que Dios quería hacer? ¿Qué pasó con eso? Todas las personas que Dios quería hablarles, ministrarles, bendecirlos, ¿qué pasó con ellos? Ni por aquí, ¿no? Eso es porque no estamos habilitados para la obra del ministerio, ¿sí? Estamos metidos en nosotros mismos, estamos viviendo una vida de egoísmo y no una vida de fruto, ¿sí? Y entonces lo que sucede con nosotros es que nos vamos haciendo, es como una planta estéril, ¿no? Es como la higuera que Jesús maldijo. ¿Se acuerdan de la higuera? Frondosos, pero sin fruto. Y eso es terrible, porque allí es donde uno se aburre, uno se mete en problemas, uno se desvía. Entonces, para los hijos de Dios es muy importante que nosotros estemos en lo que nos corresponde estar. Jesús traía eso bien claro. Cuando tenía más o menos 12 años de edad, ¿se acuerdan que por primera vez lo llevaron, José y María lo llevaron al templo de Jerusalén, porque ellos vivían en Galilea? Y cuando llegó allí a la gran fiesta, pues Jesús se les perdió, ¿no? ¿Y a dónde se fue Jesús? ¿A jugar canicas? ¿A conquistar chicas? Se fue a hablar con los sacerdotes, se fue a hablar con los estudiantes de la Escritura, ¿no? Y fue a hablar con ellos cosas que los dejaron asombrados a ellos. ¿Cómo este niño entiende y sabe cosas que nosotros ni siquiera podemos
imaginar. Y bueno, él se quedó allí, sus padres empezaron a regresar con la caravana de regreso a su ciudad y no lo encuentran, ¿no? Y se regresan y lo encuentran, todavía allí con los sacerdotes y demás. Y María, su madre en la tierra, le dice, ¿por qué nos haces esto? ¿Y qué le respondió Jesús? Dice, ¿tú no sabes o qué te pasa? O sea, yo estoy en los negocios de mi Padre. Entonces esto es donde Dios tiene que traer el corazón nuestro, ¿sí? Sacarnos de donde está nuestro corazón, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Te levantas para atender tu tesoro, ¿sí? Y ese tesoro puede ser cualquier cosa. Tu profesión, tu trabajo, tus relaciones, tu familia, tu propia persona. Hay personas que viven nada más para darse gusto, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios quiere trabajar en cada uno de sus hijos. Traer nuestro corazón a sus negocios, de forma que de día y de noche nosotros podamos entender su programa, vivirlo, ser guiados a donde Él los quiere llevar, participar en la obra del ministerio que Él quiere hacer y que nos da el privilegio, porque es un privilegio, ser parte de la familia de Dios. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!